Hola, bueno, seguimos acá, vamos a resolver el problema número 11 de la guía de hidrostática. Dice, un objeto cúbico de dimensión L igual a 0,608 metros y de peso en el vacío W igual a 4.450 newton está suspendido de un alambre en un tanque abierto que contiene un fluido de densidad 944 kilogramos sobre metro cúbico, como se muestra en la figura. Bueno, la figura es esta de acá y vemos que es un cubo sumergido a una distancia L sobre 2, ¿sí? Y tiene una piolita colgándolo que lo mantiene ahí sumergido. Bueno, ¿y qué nos pregunta? Dice, halle la fuerza total hacia abajo ejercida por el líquido y la atmósfera en la parte superior del bloque, en la parte de arriba del bloque. Hace la fuerza total hacia arriba en la parte inferior del objeto. C. Halle la tensión del alambre. B. Calcule la fuerza de flotación sobre el objeto utilizando el principio de Arquímedes. ¿Qué relación encuentra entre todas estas cantidades? Bueno, empecemos a resolverlo un poco, punto a punto. Entonces, vemos que bien, ¿qué tenemos? Entonces acá tenemos un poco algunas cuentas hechas, pero repasemos. Tenemos el cubo sumergido a una distancia L sobre 2. Es un cubo de L por L por L. L es igual a 0,608 metros y el cubo pesa 4.400 newton. ¿Sí? Este es el peso. La densidad donde está sumergido el líquido es 944 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces nosotros queremos calcular en el primer inciso cuál es la fuerza ejercida hacia abajo, o sea, inciso A. Queremos ver cuál es la fuerza hacia abajo debido a la presión que se ve en toda esta área de acá. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza? Bueno, la fuerza va a ser F1, la vamos a llamar. Y va a ser igual al área, ¿sí? Que esta que calculamos acá, que es L al cuadrado, que si hacemos la cuenta nos da 0,36962 metros cuadrados. Va a ser la fuerza, entonces dijimos, va a ser el área por la presión total. Y la presión total es la suma de la presión hidrostática, que es esta de acá, que tiene que ver con cuánto está profundo, está sumergido, que es L sobre 2 por G por la densidad del líquido, y la presión atmosférica fuera del líquido. O sea, la presión atmosférica, que son 101.325 pascales. Entonces, de ahí vamos y calculamos. Entonces, calculemos acá cuánto nos da esta primera parte. Entonces acá, ¿qué hay que poner? Bueno, hay que poner L sobre 2, ¿sí? Que es 0,68 metros dividido 2 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por 944 kilogramos sobre metro cúbico más la presión atmosférica, que es 101.325 pascales. Todo esto por el área que dijimos que es esto. Bueno, si vamos haciendo todas estas cuentas, ¿sí? Nos queda que la F1 es igual a, entonces acá nos da una presión por el área de la fuerza. Y esto nos queda igual a 38.495 newton. ¿Bien? Entonces esto es igual a F1. ¿Bien? Entonces este es el inciso A. El inciso A. ¿Bien? Bueno, ahora nos dice lo mismo, pero el inciso B nos pregunta cuál es la fuerza hacia arriba debida al área de abajo del cubo. Bueno, entonces eso lo vamos a llamar F2. ¿Y a qué va a ser igual el módulo de F2? Bueno, lo mismo, al área por la presión total. Ahora, la presión total va a tener que ver con la presión atmosférica, pero en vez de L sobre 2 va a ser L sobre 2 más L. Entonces nos queda que va a ser igual a el área por L sobre 2 más L, todo esto por G, todo esto por la densidad del líquido y más
la presión atmosférica. Entonces, todo esto de acá nos da la presión abajo en la presión 2. ¿Sí? Que va a ser más grande debido a que está más profundo. Bueno, si ustedes hacen las cuentas, ¿sí? Esta presión atmosférica se suma y hacemos la multiplicación de la densidad de la gravedad y la suma de L sobre 2 más L, les da que esto es igual a 40.574,89 newton. ¿Bien? Y esto es igual a la fuerza F2, el inciso B. ¿Sí? Entonces, parecido a lo que habíamos hecho en el inciso A, pero ahora la única diferencia, ¿sí?, es que le estamos sumando L a la presión hidrostática. Bueno, entonces ahora veamos qué nos preguntaba en el punto C. El punto C nos pregunta cuánto vale la tensión. ¿Sí? ¿Cuánto vale la tensión? Bueno, entonces hay que hacer toda la sumatoria de fuerzas. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la tensión hacia arriba, T. Vamos a tener también hacia arriba va a estar F2 y F2 también hacia arriba. Y hacia abajo vamos a tener el peso, ¿sí?, que nos daban 4.450 newton, y también acá vamos a tener F1. ¿Sí? Esas son todas las fuerzas que tenemos ahí. Y si esto está en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas, ¿sí?, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces de ahí calculamos cuál es la fuerza necesaria. Bueno, entonces tenemos acá esto. Sumatoria de fuerza igual a 0. Bueno, entonces veamos. Entonces tenemos esto va a ser igual a T más F2, ¿sí?, menos F1 menos P. Y queremos saber cuánto vale T. Entonces nos queda que T, la tensión, va a ser igual a F1 menos F2, sí, F1 menos F2 más el peso. Entonces, a ver, hagamos algunas cuentas. A ver, entonces, veamos, si hacemos, entonces la tensión nos queda igual a, hacemos F1 menos F2 y nos queda F1, ¿sí?, es 38.495 menos F2 es menos, acá, 40 menos 40.574. Y esto nos queda igual a menos 2.079 newton, y acá más el peso, que era 4.450 newton. Entonces acá nos queda, hacemos la cuenta, esto más 4.450 y nos da que la tensión es igual a 2.371 newton. Entonces esto es igual a la tensión que va a estar sosteniendo nuestro cubo. Perfecto. Bueno, y ahora por último dice, calcule cuál es la fuerza de flotación. Bueno, entonces vamos, este era el A, el B, el C, el D. Y bueno, ¿cómo vamos a calcular la fuerza de flotación? La fuerza de flotación, ¿se acuerdan? ¿Sí? Le llamamos empuje y va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen de agua desalojada, que en nuestro caso va a ser el volumen del cubo. O sea que esto es igual a la densidad del líquido
por la gravedad, en nuestro caso por L al cubo. O sea que esto va a ser igual a 944 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por, a ver, veamos cuánto nos da el volumen, es 0,608 al cubo, y esto nos queda igual a 2,247 metros cúbicos. Ahí. Bueno, entonces multiplicamos esto por 9,8 por 944 y nos da 2079. Entonces vemos acá que el empuje es igual a 2079. Y si lo hacemos en coordenadas, ¿sí? Esto es en Newton. ¿Bien? Ahora, si lo queremos escribir como vector, decimos que esto es igual a menos 2200 menos, sí, es para arriba más 2079 newton en el eje Y. Acá, abajo. Entonces, decimos que el empuje total es la fuerza 2079. Y ahí nos preguntaba, bueno, ¿y qué es parecido? Bueno, acá vimos que la fuerza de empuje, ¿sí? Esta fuerza de empuje es igual a lo que habíamos calculado acá arriba. ¿Vean? Y esto de acá arriba, ¿qué era? Era F1 menos F2. ¿Sí? Pero vean que la fuerza de abajo es más grande que la fuerza de arriba. Entonces, esto resulta, sí, acá es porque estábamos despejando la sumatoria de fuerza. Pero si nosotros hacemos F2 menos F1, nos queda una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de flotabilidad. Entonces, justamente, la diferencia de fuerza F1 y F2 da como resultado la flotabilidad. ¿Sí? Todas las fuerzas laterales se anulan entre sí, pero las fuerzas de arriba y de abajo no son iguales por la diferencia de presión hidrostática. Teniendo en cuenta eso, tenemos una resultante de fuerza entre la parte de arriba y de abajo que hace una fuerza hacia arriba, y esa fuerza hacia arriba es igual a la fuerza de flotabilidad. O sea, esto de acá, ¿sí? La fuerza de empuje es igual, ¿sí?, a F2 menos F1. Y eso es lo que logramos deducir. Entonces, repasemos rápidamente. Teníamos un cubo con determinadas medidas y un peso determinado y una densidad del líquido. Nos pedía calcular la fuerza que ejerce hacia abajo el agua y la fuerza y la atmósfera, y la fuerza que hay debida al líquido hacia arriba. Nos daba F1 y F2. Obtuvimos los valores correspondientes, teniendo en cuenta que uno tiene la presión atmosférica y la presión hidrostática. Lo que cambiaba entre 1 y 2 es la presión hidrostática, debido a que estaba más profundo. Y ahí nos da distintas fuerzas. Luego calculamos la tensión de la cuerda, teniendo en cuenta la sumatoria de fuerza igual a 0. Bueno, y acá nos da una tensión. Esta tensión de acá es lo que a veces también se le denomina como peso aparente. O sea, cuando nosotros sumergimos algo y lo pesamos de arriba, o sea, midiendo la tensión, lo sumergimos y entonces ahora en vez de pesar 4.450 newton, pesa más liviano. Eso más liviano que pesa es igual al empuje, que es lo que vimos acá. Que las fuerzas resultantes de F1 y F2, ¿sí?, son igual al empuje realizado. Y eso es todo lo que tienen que hacer en este problema del cubo.